Ahora sí, Carlos Rottenberg con nosotros, un gusto. ¿Qué tal, Vito? Aclaro que estoy desde antes de las 2, pero soy muy malo con la tecnología. Pido disculpas por eso, no sabía dónde había que apretar. Estamos parejos, Carlos, estamos parejos, estoy aprendiendo, ¿eh? Estamos Bueno, aprendiendo. me quedo más Me tranquilo. permito, me permito tutearte, aunque no tuvimos muchos Por, contactos, ¿puede ser? por Sí, favor, pero bien. encantado. Sobre todo por la afinidad. Nos vimos pocas veces personalmente, pero una vez nos encontramos en una cola para escuchar a Víctor Hugo y ahí ya nos dimos cuenta que teníamos cosas en común. Allí en Residencias Cooperativas, en una Sí, me fila para acuerdo, me escuchar a acuerdo. Víctor Hugo. Carlos Rottenberg decía recién, voy a presentar a un amigo marplatense. ¿Y por qué digo marplatense? Porque uno es de donde uno echa raíces. Y Carlos Rottenberg ya echó raíces en Mar del Plata. ¿Es así? ¿Digo mal si yo digo Carlos Rottenberg marplatense? No, yo cuento siempre lo mismo, pero en realidad, yo tengo 63 años. Ujú. Cuando a los 4 años, me pasa lo mismo que le pasa a tanta gente del país, que cuando habla de Mar del Plata nos repetimos, porque quienes nos llevaron, en mi caso hace casi 60 años, por primera vez, a un hotel que sigue existiendo, creo que estaba cerrado este verano, que es el Hotel Lima, en la calle Ujú. Sarmiento, a cuadra y media de la terminal, hasta de la vieja terminal, de la antigua terminal, donde el presupuesto familiar desde el barrio Matadero de Buenos Aires permitía, y el plan siempre era el mismo esos años, ¿no? Era una habitación para los 4, o sea, mis viejos, mi hermana y yo, pensión completa, obviamente, había que cumplir para no dejar de comer mediodía, desayuno, mediodía Claro. y noche, porque estaba todo incluido. El camino era caminar con la sombrilla y la sillita que desde Mataderos, después de 12 horas de viaje por la ruta angosta, se traía en ese momento para ir a la Bristol. Salir entonces al mediodía otra vez para el almuerzo y volver a la playa. Y siempre cuento que el gran plan era ir al Parque Primavesi, a la famosa vuelta en los caballitos. Yo digo que ahora que tengo un nene de 3 años y también lo vuelvo a llevar, digo, la historia se repite, ¿no? Los caballitos son otros, doy fe de eso, pero la vuelta es la Ah, misma. claro. Y yo creo que cuando uno tiene muy arraigado eso, de alguna manera yo siempre dije, yo nací en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, me refiero, soy nativo de esta ciudad de Buenos Aires donde estoy hablando ahora, pero por adopción tengo Mar del Plata. Y no tengo dudas que si no me hubiese desarrollado profesionalmente en Mar del Plata, la sigo eligiendo porque hace casi 60 años que la transito. Y si bien Ujú. este invierno es un invierno que prácticamente, no hace falta decir que no pude llegar nunca, pero, Claro. pero es una ciudad que aprendí a disfrutarla más entre marzo y diciembre, justamente porque son los tiempos de esa ciudad. Los tiempos, yo digo que son los tiempos verdaderos, aunque uno, como en mi Ujú. caso, viva en mucho sentido del brillo de enero y febrero, ¿no? Como tantas actividades comerciales que necesita del verano. Pero Ujú. la verdadera, la que uno rasca un poco y conoce en serio, es la que transita el invierno, obviamente. Ujú. Qué lindo que allí estamos viendo a los amigos y las amigas que se suman. Y Alicia Falcón, que es artista de Mar del Plata, dice, los artistas de Mar del Plata lo queremos a Carlos Rottenberg como si fuera marplatense. Es decir, es importante que justamente un empresario que viene a presentar cosas que no son de Mar del Plata exactamente, pero que los artistas de Mar del Plata destaquen a Carlos Rottenberg como un marplatense. Yo explico dos cosas en relación a esto. Ujú. Una que tiene que ver con que yo, digamos, yo no provengo de una familia del espectáculo, desde el punto de vista Ujú. profesional, Ujú. pero sí provengo de una cuna cultural que tuvo mucho más que ver con el teatro independiente que con el teatro comercial. Entre otras Claro. cosas, porque 60 años atrás, como hoy, para quienes éramos, como mis viejos, de clase media baja, ir al teatro comercial era imposible hasta por el precio de la entrada, igual que hoy. No cambió en eso, siempre fue suntuario. Mis viejos Ujú. aquí en Buenos Aires nos llevaban al Municipal San Martín cuando se abrió, poco tiempo antes de nacer nosotros, mi hermana y yo, para que tengamos un contacto con la cultura teatral, pero nunca entrando a los teatros de la calle Corrientes porque era muy cara la entrada. De la misma Ujú. manera que hoy, siendo empresario de teatros de lo que llamamos el circuito comercial de verano, siempre le pido
a nuestros acomodadores que permitan que la gente se quede para sacarse fotos, para ver de cerca a sus artistas, para vivir de alguna manera también de afuera el teatro, porque yo tengo la memoria emotiva, el recuerdo de haber estado ahí afuera porque no nos alcanzaba la guita para entrar. Y tengo claro recuerdo cómo en la puerta de lo que era el Neptuno Astral y Lido, nos apagaban las luces para que se corra la gente porque tenían que cerrar el teatro. Y a mí, como no me gustaba que me corran porque necesitaba sacarme esa foto o ver al artista que salía, cuando hoy el público hace eso, nosotros dejamos justamente las luces encendidas y dejamos hasta el final posible que la gente se explaye de esa manera, porque la viví, no me la contaron. Entonces, como digo siempre, cuando uno vivió las cosas, es más sencillo ubicarse en esto. Y además, con respecto al Teatro Independiente de Mar del Plata, hay un concepto que lo dije pocas veces porque me di cuenta de muy grande. Ustedes saben que Mar del Plata, y esto se lo digo para aquellos que son de este ambiente, ¿no?, artístico y fundamentalmente el artístico local. En Mar del Plata no es que los teatros se abran en verano. Los teatros, en realidad, se cierran en invierno, que es otra cosa. Parece lo mismo, pero no es. Y lo voy a tratar de explicar. Todas las ciudades del mundo tienen una cantidad de salas de espectáculos acorde a su potencial de habitantes y a su potencial de programación. Mar del Plata tiene en sus teatros locales, que fueron los que más crecieron en los últimos años, gracias al talento local, en su teatro público, me estoy refiriendo tanto al provincial como al auditorio provincial o al municipal Colón. Y en algún par de privados que siempre hubo, tienen su cuota satisfecha porque no hay ni más público ni más programación. Lo que ocurre en verano es que se abren, como si fuesen carpas de circo, allí en la manzana de los circos, que se arma para verano y se desarma la carpa. Bueno, nosotros no tenemos los teatros cerrados en invierno, nosotros tenemos los teatros abiertos en verano, que es una manera de anexar a una ciudad que tiene una particularidad, esa posibilidad de congregar mayor cantidad de público, porque sería totalmente insostenible pensar que todos los edificios teatrales de Mar del Plata pudiesen estar abiertos durante el año, porque no habría ni la cantidad de artistas para subir a esos escenarios, pero mucho menos habría, desde lo económico, la manera de sustentarlos, porque tiene que ver con el costo que tienen y tiene que ver con que no hay ecuación económica que resista. Imagínense ustedes que para mí, siendo teatrista y teniendo 12 meses abiertos los teatros de Buenos Aires, ¿qué podría gustarme más, también por un interés económico, que tener los teatros abiertos y cuando estoy en mi departamento de Mar del Plata en invierno, no estar recorriendo la ciudad y verlos cerrados, pudiendo tenerlos abiertos? Hago este comentario simplemente porque nunca se termina de entender por qué se cierran los teatros en invierno. No, se abren en verano, que es otra cosa. Tal cual. Bueno, nuestra amiga Marta Bachán, que trabajó en la producción de esta nota, también dice que los artistas marplatenses quieren mucho a Carlos Rottenberg. Se une una gran artista marplatense, Karina Levine, que nos está escuchando. Carlos, ya vamos a hablar de la infectadura, de tu nota de ayer muy trascendente del C5N, pero recién hablaste de los acomodadores y destacaste ayer en esa entrevista que justamente los empleados de Multiteatro, de la empresa que llevas adelante, siguen cobrando, y hablaste de los empresarios y que el empresario tiene que arriesgar y que el empresario tiene que poner en juego sus cosas. Para eso se considera empresario. Bueno, explícalo vos mejor como lo explicaste ayer, que fue muy bueno. La primera parte, que tiene que ver con la responsabilidad empresaria, yo me cansé de decir en tantos lados en estos años que me rijo desde siempre en los 45 años de profesión por dos premisas. Una se la escuché decir, estaba, me acuerdo, en un viaje a Roma y sin entender mucho el italiano, pero como es bastante sencillo para nuestro idioma comprenderlo, un empresario español estaba en el hotel, encendió el televisor y dijo en italiano: el riesgo es la justificación moral del empresario.
Ujú, El riesgo es la justificación moral del empresario. Miré la pantalla y dije, yo de este viaje como mínimo me llevo esta frase a Buenos Aires, me llevo ujú, esta frase a mi país, Argentina. Y la otra tiene que ver con algo que me surgió muchas veces, porque cada vez que hacemos un éxito en teatro, queremos, en este sistema capitalista que nos invade y nos rodea, queremos decir, qué bien, ganamos con esta vamos a producir más fracasos, pero con esta es lo que nos sostiene como empresa. Queremos el ujú. éxito, yo defiendo mucho el éxito, ¿eh? Después podemos Claro, hablar de qué significa el éxito y que no tiene claro. para mí ningún tapujo y ningún pudor hablar del éxito. Es un término que muchas veces no se menciona porque parece vergonzante. Pero Sí. decía que con respecto al éxito, me di cuenta también de grande, pero hace bastante, que yo no podía ser capitalista en el éxito y de repente convertirme socialista en el fracaso. Ujú. Tenía que elegir. Si yo elegía ser capitalista y armar una empresa privada en este sistema, tenía que con esa misma regla bancarlo en las patinadas. Nunca siendo a pedirle al papá Estado nada, porque el papá Estado, como me manifesté tantas veces, tiene tanto preocuparse en la cultura con respecto a lo que no tiene que ver con lo comercial. Concretamente, en el caso del teatro, el teatro independiente. Concretamente, con la apertura a los teatros públicos. Si hay tanto para hacer en eso, ¿qué va a venir a ayudar a los que son, o a colaborar, o a bancar, o a subsidiar a los que son del teatro privado? Máxime, que una cosa que no se sabe mucho, desde el año 58, la actividad teatral, para todos los intervinientes, desde los artistas hasta los empresarios, es una actividad que tiene una ley de fomento impositivo. Entonces, si tiene una ley de fomento impositivo que ya lleva más de 60 años, encima cuando nos va mal, tenemos que esperar del Estado algo, y ya lo tenemos. Tampoco es Ujú. gratuito, ¿eh? Porque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, contra ese beneficio hay que también comprometerse a tener los edificios abiertos de teatro, tener que construir un teatro en un edificio que contenga otro tipo de actividades comerciales, etc. Pero digo esto porque, siguiendo esa premisa, el principal activo que tiene una empresa normalmente se pone a la vista de los edificios. Y yo digo que el otro activo, a la par de ese, tiene que ver con quienes lo manejan, quienes lo hacen, quienes lo trabajan, que es toda la gente con la que uno convive a diario. Cuando alguien me preguntó una vez cómo querría que me recuerden el día que yo no esté, yo le contesté que tengo claro que los edificios teatrales sobreviven a las personas y a las empresas. Por lo tanto, yo no voy a estar. Pero así como no pensamos cuando nos sentamos a ver un espectáculo en alguna sala del mundo, que si estamos ahí es porque alguien hubo antes, hace 80, 100 o 120 años la construyó, y que las Ujú. salas son el puntapié para que se desarrolle el hecho artístico también. Digo que cuando, y tomo el ejemplo de Mar del Plata porque estoy hablando con Mar del Plata, Ujú. para mí el mejor honor va a ser decir que cuando alguien pase por la avenida Luro, cuando yo no esté, donde había un estacionamiento, está el Teatro Mar del Plata que lleva el nombre de la ciudad. Nadie Ujú. me va a quitar de la cabeza que donde había una cafetería volví a recrear en lo que hoy se llama Teatro Bristol, poniéndole el nombre también icónico de la ciudad, Bristol, a esa sala que había sido el Teatro Astral y que había sido demolido 20 y pico de años atrás. Nadie me va a quitar de la cabeza que donde existió el restaurante La Marmita en Corrientes, entre San Martín y Rivadavia, Sí. construí hace muchísimos años el Teatro Corrientes, que después por Ujú. temas económicos tuve que desprenderme y hoy está convertido en medio teatro y medio otra cosa, pero que bajo mi gestión no solamente se construyó de cero, sino Ujú. que sigue siendo una sala de espectáculos en el primer piso. Nadie me va a quitar de la cabeza que mientras el San Martín, el cine, siga tapiado, que el Gran Mar sea un templo como el Atlantic o el Ópera, que mientras Ujú. sea un bingo el Ocean Rex, o tapiado el Normandía en el puerto, o un banco allá en también 12 de octubre, donde estaba el cine casi llegando a Edison. Bueno, Sí. contra eso y contra todas las otras salas, nadie me va a quitar de la cabeza que el Cine América, que podía haber tenido el mismo destino, hoy es el Teatro América de Mar del Plata. Yo no quiero pasar por lo que fue el Cine Luro frente a la terminal de ómnibus y ver lo Mm. que es,
¿Con esto qué quiero decir? Es lo que canta Serrat en Los fantasmas del Roxy, ¿no? Que siempre los fantasmas de un teatro están. Totalmente, totalmente. Ver la casa de comida rápida en lo que fue el Regina en plena peatonal a mí me hace mal como teatrista. Entonces, todo esto, cuando hablo de las salas y digo que ahí trabaja gente, empiezo incluso poniéndome al burro primero, que soy yo. Yo soy el único, digamos así, extranjero en esa empresa marplatense, porque todos son marplatenses menos yo. Yo soy el único que hace Buenos Aires y Mar del Plata ida y vuelta hace 40 y pico de años. Pero te presentamos como marplatense. Pero me refiero que el cumplimiento con la gente tiene que ver con esa ida y vuelta, no tiene mucha fisura. O sea, si nos está viendo alguna de las personas que trabajan en nuestra empresa, que allí en Mar del Plata se llama Corrientes de Mar del Plata, Sociedad Anónima. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque el primer teatro donde arranqué fue ese restaurante La Marmita y se llamó Corrientes, y porque es Mar del Plata. Es tan obvio por qué a la sociedad le pusimos Corrientes de Mar del Plata, Sociedad Anónima. Claro. Y cada vez que yo volvía en el mes de marzo, por ejemplo, a Buenos Aires, a un señor que falleció hace un tiempo, Luis Álvarez, Alvarito, siempre le preguntaba lo mismo antes de tomar el coche en marzo. Alvarito, no le demos plata a nadie, ¿no? ¿Me puedo ir tranquilo hasta Buenos Aires? Y me decía, tu ruta. Y entonces me iba. Era un chiste nuestro de todos los marzos. No le debemos nada a nadie. Y en ese sentido, de la misma manera que decía que si el personal nos está viendo, sabe que con nosotros no trabaja nadie que no haya estado en blanco siempre, y que tenemos los contratos, ya sean los permanentes o los temporarios siempre, y que seguramente eso, junto con un montón de cosas, es lo que nos impide abrir más seguido, porque tenemos un costo grande por trabajar justamente como se debe trabajar. Mezclo todo esto que tiene que ver con consignas éticas para decir que a mí me da mucho orgullo ser empresario. Y ayer, en la nota a la que hacía referencia el C5N, decía que ser empresario goza de muy mala prensa en este país, fundamentalmente porque una gran porción de empresarios y durante mucho tiempo hicieron malos deberes. Y a mí no me da ningún pudor, al contrario, no me da placer decir que soy empresario. Me da placer porque creo que hay un tema que se llama ética, puesta al servicio de cualquier profesión. Tiene que ver con manejarse de una manera, se desarrolle lo que se desarrolle en la vida personal o profesional. Y en ese sentido me gusta enfrentar la cámara diciendo soy empresario. Y completo con lo de ayer, porque ayer en el momento que iba a salir para hablar justamente de esta pandemia / cuarentena, que en estos últimos 2 meses tanto hablé en tantas notas periodísticas, mientras esperaba la nota que íbamos a dialogar unos minutos por la pantalla de C5N, leo en la computadora de una, yo no sé si llamarlo solicitada o cómo se llamaba, que decía que la democracia está en peligro y fundamentalmente inventaban un término que es, ¿cómo era? Infectadura. Infectadura, o sea, infectadura. Creo que infectadura. Sí, infectadura, como, digamos, camuflando de alguna manera dictadura, pero haciéndole casi responsable a los infectólogos, o sea, a los científicos, a los médicos que están trabajando para que en este país haya menos muertes que en otras. Y entonces, lejos de rendirle realmente los honores, porque de eso se trata, que corresponderían, agreden desde la manera, para mi gusto, más baja, diciendo que son 300 firmas de intelectuales, ex funcionarios, periodistas, personalidades. Y la verdad que me dio tanta indignación que salí hoy más tranquilo que ayer, porque ayer me tomó el efecto sorpresa. Salí a decir que si esto realmente no me representaban en nada, y además no me representan, no tuvo hoy tanta repercusión, me parece, la nota, por lo menos lo que estoy viendo, a lo que yo creí que podía tener ayer. Me parece que hay como un pudor incluso en mostrarla demasiado en los medios más afines a esos pensamientos. Tengo la sensación que no la están agitando tanto. Pero es digna de leerse, digna de leerse para ponerse enfrente, ¿no? Para quienes pensamos de una manera. Y yo les voy a hacer una confesión, porque a mí me gusta decir lo que pienso siempre. Y no me he ido mal diciendo lo que pienso. Yo le he dicho al intendente actual de Mar del Plata, a Guillermo Montenegro, que yo si tuviese que votar en Mar del Plata no lo hubiese votado. Pero también le dije que me gustan muchas de las cosas que hace
y cómo maneja un montón de cosas de la ciudad. Porque me parece que está bueno separar los tantos. Y esto mismo es lo que siento cada vez que en la mesa está junto, aquí en Buenos Aires, Larreta con Fernández. A mí no me da lo mismo, no me da lo mismo que, aunque se pueda pensar distinto y aunque tengamos opiniones totalmente encontradas en muchos temas, cuando la gente se une y se une por el bien común, como en este caso, defender la salud de los argentinos, realmente poco me importa a qué, digamos, a qué partido político responde. Después, cuando esto pase, tendremos tiempo para volver a hablar de economía, para seguir discutiendo política, pero en este momento la unión solidaria por encima de los intereses personales me parece importante. Y más ahora, donde veo justamente que cuando el presidente, por ejemplo, dice que habló con Montenegro a Mar del Plata, a mí me da placer y tranquilidad como ciudadano, sin importarme si vivo en Mar del Plata o en Buenos Aires, porque creo que así debe ser. Así, esta es la diferencia atroz entre la gente de diálogo y la gente que realmente necesita, a partir de la agresión, buscarse un lugar, porque si no, a lo mejor no existen. Y la verdad que no comulgo con aquello. Sí, la gente que habla en contra de esta cuarentena porque no tiene la responsabilidad de la gestión, porque no tiene la responsabilidad de las vidas, de cuidar las vidas. Y bueno, quienes tienen responsabilidad de cuidar las vidas son justamente nuestros gobernantes con los infectólogos, con los especialistas. Bueno, acá se sumó a la charla Verónica Lagos, mi compañera de bancada en el Consejo Deliberante del Frente de Todos. Karina Levine dice que también ayudaste al Teatro Diagonal de Mar del Plata. Saluda justamente a Hernán Klosterman, un periodista hoy, pero que fue empleado de la empresa de Carlos Rottenberg en Mar del Plata. Así que se van sumando justamente los marplatenses que tuvieron vínculo con Carlos Rottenberg. Y ¿cómo sigue esto para el teatro? Esta es la pregunta, la gran pregunta, porque hablabas de septiembre en la nota de C5N, pero bueno, habrá que pensar en los protocolos. Escuchaba hace un rato a la autora del libro Pandemia, Müller, que todo es incierto, no sabemos la verdad qué va a pasar, no solo en septiembre, sino de aquí hasta que aparezca la vacuna. Pero ¿cómo lo imaginas, Carlos? Yo en marzo fui muy tajante en decir que en la actividad del teatro, ahora estoy hablando egoístamente de la nuestra, del teatro, digo egoístamente porque a mí a veces digo en los medios nacionales que me da pudor hablar tanto de la actividad de uno porque hay otras actividades que no tienen la misma cantidad de micrófonos y cámaras para hablar. Claro. Y en definitiva la problemática es la misma. En lo nuestro yo lo divido en dos partes. En marzo yo fui muy tajante en decir que el año estaba perdido. Y explico por qué. El público no sabe que en el país, no estemos hablando ni de Buenos Aires ni de Mar del Plata, hablo del país. En el país el 80% de la gente que va al teatro lo hace entre los meses de abril y septiembre. La suma general. Porque entre abril y septiembre ocurre no solamente la gran cartelera de Buenos Aires, la mayoría de giras nacionales que caminan el país lo hacen en ese semestre. El semestre más fuerte, Mar del Plata es una excepción por lo que tiene que ver con el verano, pero el semestre más fuerte del teatro independiente en el país es entre abril y septiembre también. El movimiento fuerte del teatro oficial, tanto en los municipales, provinciales o en Nacional Cervantes, lo hace entre abril y septiembre. Y además hay un epicentro enorme que tiene que ver con las vacaciones de invierno, que involucra a todo el país, donde se suma, mejor dicho, al movimiento del teatro nocturno, todo el movimiento infanto-juvenil. Por lo tanto, al haber impactado la pandemia en ese semestre, abril-septiembre, desde el punto de vista económico de la actividad, estaba perdido. ¿Por qué planteé de entrada septiembre? Como dije anoche también en esa nota, porque yo sigo viendo en la Plaza Teatral de Madrid, de Nueva York o de Londres, que desde marzo están diciendo, lo hacemos por un mes, lo hacemos por un mes, lo hacemos por un mes. Y yo siento que de alguna manera hay como una presión hacia autoridades de salud al decir eso. Yo fui muy claro en marzo planteando los 6 meses, porque me parece que es una manera también de colaborar desde nuestra institución, por ejemplo, que representa a los teatros, a los empresarios de teatros y música del país, para plantear, ¿para qué vamos a estar como si fuese un local? Porque un local puede abrir
después de un discurso de un presidente el sábado, el lunes. Una zapatería puede, nosotros no. Nosotros no tenemos una mercadería tangible como un local comercial. Trabajamos con seres humanos. La preparación de los espectáculos requieren de un tiempo previo, de ensayos, por un montón de cosas. O sea, trabajamos con seres humanos. Entonces, planteando eso, a mí me parece muy bien, por ejemplo, el protocolo que me enviaron como gentileza allí de los teatros, del Teatro Independiente de Mar del Plata, donde habla de una fase para poder entrar a las salas, para poder ir preparando, en algunos casos para grabar algunas obras por streaming o cualquier otro soporte tecnológico. Camino a esa posibilidad de septiembre que uno estima, por lo que vamos viendo en el mundo, que se va desarrollando la famosa curva sanitaria, que podría ser un momento no solamente para abrir, en el caso de Buenos Aires, que es la plaza más comprometida, porque sigo creyendo que esto no hay que mirarlo, y lo dije también hace unas cuantas semanas atrás, no lo miremos desde el ombligo de la avenida Corrientes de Buenos Aires, porque hay muchas provincias y ciudades en Argentina que están mejor que esta ciudad de Buenos Aires en relación a esa curva sanitaria, y que no tiene sentido que espacios y artistas de todo el país estén esperando que pase en Buenos Aires. O sea, por eso me parece muy bien. Por ejemplo, hace 3 semanas ya se hizo un espectáculo musical en Jujuy, que se habilitó para 60 personas, y las 60 personas rápidamente ocuparon sus lugares. Dicho todo esto, poder abrir o imaginarnos abrir en septiembre no nos va a solucionar económicamente el año 2020, pero nos va a dejar mejor colocados para no empezar a hipotecar el 2021. Porque si realmente lo sanitario no nos permitiese entrar todavía en este año, aunque sea con funciones que yo llamo funciones de ensayo general, no sé, es una manera de ir calentando motores, vamos a empezar a comprometer también por lo menos una parte del año próximo. Y al mismo tiempo, no nos olvidemos que esta actividad, por un lado, tiene lo que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires llamamos los sueldos fijos de 12 meses, donde esa gente está percibiendo sus salarios, incluso ayudados en el 50% con el tope de los 2 salarios básicos por el conocido este año ATP. No es lo mismo pagar el 100% de los salarios que pagar el 50%, y eso también marquémoslo. Pero a su vez, toda la gran masa de lo que llamamos los contratos eventuales, o toda la gente que depende, tanto en todos los circuitos, de ese proyecto que no se hizo, realmente no tiene empleador. O sea, acá el problema hoy lo tiene mucho más el artista, el escenógrafo, todos aquellos que tienen que ver directamente con la realización o no del espectáculo, que el boletero o el acomodador. Porque el boletero, el acomodador, el maquinista, el utilero, el electricista, el personal de limpieza, de maestranza, de contaduría, que está en relación de dependencia 12 meses, sigue percibiendo su sueldo. Pero ¿qué hacemos con la materia prima humana artística, que al detenerse los proyectos, y esto lo había dicho en un audio en el mes de marzo ya, dije, todavía no nos damos cuenta porque estamos con la inercia del verano, pero cuando se corten los proyectos que están en vigencia todavía, y cuando se note que no hay nuevos proyectos, ahí vamos a tener el problema. Y por eso en mayo, 2 meses después, surgen las primeras voces que se siguen multiplicando sobre una cantidad de gente que esperaba el invierno para tener su ingreso artístico y que se quedó sin nada. Ahí tenemos un problema que yo, que soy, como dije antes, antiestatista a los efectos de pedirle algo al Estado, creo que si el Estado tuviese que involucrarse más, tiene que ver con esa gran masa de trabajadores eventuales que no tienen ninguna empresa a quien reclamarle. Me parece que no es lo mismo una cosa y la otra, y eso no es pedir para las empresas, todo lo contrario, es de alguna manera cubrir ese espacio que quedó en un limbo permanente, porque nunca se supo en la historia si los artistas eran autónomos o tenían relación de dependencia. Hoy tenemos, desde el año 2015, una ley del actor, a la que yo nunca me pareció, y siempre lo hice público, nunca estuve de acuerdo en cómo salió, sigo sosteniendo lo mismo, pero poco importa eso. Lo concreto es que cuando, por ejemplo, le pasó a gente conocida mía, artistas que no tienen resto y que pidieron los 10.000 pesos famosos para cobrar, le contestaron no, porque usted tiene relación de dependencia.
¿Y cómo lo explica? ¿Con quién tengo relación de dependencia? Si fue una relación de dependencia que tuve a lo mejor en enero, pues ya se cayó en marzo. ¿Y a Claro, quién le reclamo? No sé claro. si más o menos, Vito, soy claro en lo que estoy diciendo. Sí, clarísimo, clarísimo. Clarísimo y además hay que repensar todo el rol del Estado a partir de lo que está sucediendo, no solo en la Argentina, ya se está viendo que en el mundo se repiensa ese rol y aquí todavía hay, permítanme el término, cavernícolas entre comillas, que no lo ven de esa manera y que dicen que esto no existe en el mundo y realmente en el mundo se está repensando el rol del Estado y hasta en un estado de bienestar que quedó olvidado en el tiempo y que ahora me parece que va a ser esencial que vuelva, ¿no? Sí, porque además vuelvo un poco a esta solicitada de anoche, ¿no? Esa solicitada es que está en peligro la democracia. A ver, yo siempre dije lo mismo. Yo no voté por el gobierno de Macri, pero nunca se me ocurrió decir ni se me cruzó por la cabeza que porque gobernase Macri estaba en peligro la democracia. O sea, nunca se me ocurrió hablar de dictadura, pero Claro. mucho menos esconder el término dictadura bajo el término, ¿cuál es, Vito? Que nunca no me sale, porque lo tengo Y escrito. infectadura era, ¿sí? Infectador, Infectadura, sí. si Increíble, realmente, es increíble. digamos, si tantas firmas que se dicen intelectuales inventan el término infectadura, que es muy prenciable, como dije ayer, como es gracioso, pega bien el término, pega bien. Pero, y además todo esto, no va en contra de aquel pequeño comerciante que no sabe cómo hacer para, sin ingresos, pagarle a sus 2 empleados y que necesita abrir para trabajar. A ver, porque acá parecería que es una cosa o la otra. Acá yo nunca tuve la dicotomía entre salud y economía, pero nunca dejé de ver la economía porque soy empresario y tengo que pagar. ¿Cómo voy a dejar de ver la economía? Pero tengo que Claro. poner las cosas en su lugar. O sea, voy por la salud, lo tengo claro, y teniendo claro eso empiezo a ver cómo hago para trabajar para perder menos. O sea, mis amigos que me dicen, ¿cómo pasar la cuarentena? Y yo contesté siempre lo mismo estos 2 meses. Nunca trabajé tanto para perder menos. O sea, porque Claro. no tengo otra manera, o sea, porque sé que pierdo, porque sé que Ujú. pierdo. Y así como en su momento, dije antes que vendimos el Teatro Corrientes, allí en Mar del Plata, cuando tuvimos que vender el Teatro Corrientes porque los números no nos dieron, lo tuvimos que vender porque antes de no cumplir, una empresa tiene que desprenderse de un activo. O sea, a mí no me cierra cuando decimos en los mismos medios que critican esto, la cantidad de dinero que hay en el exterior de los argentinos. Ahora resulta que cuando pasa esto, traigamos ese dinero para acá, cada uno en su cuota para seguir pagando. No es muy difícil la ecuación. O sea, ¿cómo Ujú. camino yo por la calle de Mar del Plata? Por ejemplo, si alguien me dice, él es el dueño del teatro, ¿sabés que no pagó los sueldos? ¿Y por qué no mal vendió el teatro? ¿Por qué no lo hipotecó el teatro? O sea, Bueno, ayer lo dijiste en la nota, ¿no? Es decir, claro, es que no me si yo no entra, quiero, tengo que empezar los activos míos, ¿no? es que me da pudor, porque en definitiva, todos somos personas reales. O sea, digamos, yo tengo que enfrentar a un vecino, a un ciudadano que camina como yo, que tiene mi misma problemática, más agravada si no le llega a fin de mes con su guita como para poder sostener a su familia. ¿Cómo voy a, no sé, me parece tan básico, me parece tan elemental lo que... O sea, y lo estoy diciendo desde considerarme un afortunado por cómo me fue. Yo trabajo, dije recién, 45 años en esta profesión y nunca me faltó, desde que yo trabajo en esta profesión, nunca tuve dudas mayores con respecto a responsabilidad económica, pero nunca me faltó el bife. Ujú. Es más, creo que si me miran se nota que no me faltó el bife porque flaco no fui nunca. Con esto quiero decir que, ¿cómo podría sentarme a comerme el bife si no pagué primero? Me parece tan elemental, porque tiene que ver con cómo duerme cada uno. Ya no es un tema de empresa, es cómo duerme cada uno. O sea, poner en duda a este grupo de personalidades de la ciencia que está ayudando a Argentina para tener datos concretos de menor mortalidad que otros países. Pero yo no puedo creer que eso no quiere decir
que como pequeño comerciante necesite abrir mi local. Porque si no parecería que es una cosa o la otra. Por eso a mí me parece que en ese sentido, cuando recién ponderé lo de la gestión que se viene haciendo, tratando de ser lo más equilibrados posible en Mar del Plata, es porque me parece que de alguna manera se va midiendo. Miremos lo que pasó ayer en Necochea, donde de repente apareció un montón de personas infectadas por haber participado de un evento social que podían haberlo evitado totalmente y que no correspondía realizarlo. Entonces, no es mentira que esto existe. En eso yo me quedo con lo que dijo el doctor Kahn hace unos días atrás, que el problema de los anticuarentena es porque realmente, por el éxito de la cuarentena. O sea, Claro. Acá esto se soluciona si alguien de la familia, de los que dicen que no hace falta, llega a quedar infectado. Y no hay que desearlo, no hay que desearlo. Lo que hay que tratar es de explicar que el tema existe, es grave y es pandemia, es mundial. No distingue ideologías, no distingue, no sé qué más hace falta, que va por derecha y por izquierda esto. Esto me parece, no sé, me Tan parece obvio. tan obvio, sí, es como si yo discutiese acá que tengo pelo, si me están viendo pelado, no puedo decirle que tengo pelo. Bueno, esto es lo Pero mismo. increíblemente hay que explicar las obviedades. Lo escuchaba hace un ratito a Khan en una entrevista que tenía que explicar que la diferencia entre el gueto de Varsovia y otros guetos. Es decir, que Khan no solo tiene que explicar lo que es un experto y del cual afortunadamente se nutre el presidente Alberto Fernández, sino que además se tiene que poner a explicar historia y cosas obvias. Pero bueno, Sí, es lo que nos está pasando, ¿no? Ujú. sí, Bueno, sí. de cualquier manera, Vito, una pequeña reflexión. También es verdad que nosotros, los que tenemos una mirada distinta, muchas veces entramos en el juego de promocionar aquello. O sea, yo a veces yo anoche cuando me fui a dormir, dije al final de cuentas, para la audiencia que estaba viendo ese programa, que no había leído la solicitada, quien le dio prensa fui yo. Y esto De verdad. surge, por eso recién dije, yo igual sigo recomendando leerlo, pero sigo recomendando leerlo para saber dónde está parado uno. Pero tenemos que también pensar que cuando termina la gente viendo resultados desde el punto de vista de lo que nos pasa como país, cuidado con confundirnos y creer que realmente eso es lo que termina invadiendo todo, porque tengo grandes dudas, y si no, no habría los cambios de gobierno que siempre hay. Y además, bueno, me parece que hay una buena respuesta a las decisiones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, está claro. Y está claro que gracias a la responsabilidad de la mayoría de la sociedad, la cuarentena está saliendo bien en la Argentina, ¿no? Y sí, porque, a ver, en un país que tiene más de 500 personas fallecidas, para cada una de las víctimas y para cada familia de las víctimas, es el 100%. De eso no hay duda. No hay duda. Lo que pasa es que las comunidades se mueven estadísticamente también en esto. Y estadísticamente en esto, lamentablemente, con más de 500 personas fallecidas, es un éxito. Es fea la palabra. Es así. Pero es así, o sea, así lo miden las personas que saben. Lo miden porque la única manera es comparar con lo que podía haber sido y fundamentalmente porque tenemos en espejo otras comunidades que aplicaron otros protocolos y así les fue. Entonces, estoy como manera positiva. Lo que estoy convencido es que falta menos. De eso estoy convencido. O sea, falta menos. Tenemos ya casi 3 meses menos del recorrido que estamos haciendo. Entonces, me parece tan bueno que todas las medidas que puedan tomarse desde el gobierno para favorecer no solamente a las personas que ganan un sueldo o que no tienen una empresa atrás, sino también a las empresas que lo necesitan, a los pequeños comerciantes. Esto no va en contra de lo otro. Yo creo que eso está muy bien y debe hacerlo el Estado, y lo está haciendo. Con dificultades no tengo duda. Yo puedo contar o dar fe lo que acabo de decir. A nosotros, por ejemplo, el ATP del 50% de los sueldos nos llegó en tiempo y forma. Entonces, por abril. Ahora vamos a hacer lo mismo en mayo. Ahora, me parece pintoresco. Yo acabo de leer hace unos minutos, pero unos minutos antes de empezar esta charla, que 280 empresas ya devolvieron el ATP, o sea, el 50% de los sueldos del mes de abril, porque no están de acuerdo con con el reglamento, con las condiciones que hay que tener para poder tenerlo. Pero resulta que las condiciones es, entre otras cosas, no mandar la plata fuera de la empresa, no tener, quiero decir,
Pero la pucha, si, pidámosla al Estado Nacional porque la necesitamos, porque hay una pandemia, no por otra cosa. Pero ¿cómo me voy a enojar porque me pongan condiciones? ¿Cómo me voy a enojar que me pongan la condición de que si recibo eso no puedo despedir a la gente? Es tan obvio, aunque no la pensase despedir igual. Pero no, que parezca mal eso, no sé, puesto del otro lado del escritorio, ¿qué diría la misma gente que critica? Porque en eso yo sí estoy de acuerdo, que hoy en día con las redes, y esto a los que tenemos más de 60 años nos cambió la historia, qué fácil es dictar cátedra. Qué fácil es dictar cátedra a través de esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero qué difícil es ponerse en los zapatos del que tiene que gobernar. Muchas veces nosotros no sabemos cómo manejar nuestra propia empresita, nuestro propio local que vende con 2 personas a cargo y no sabemos cómo manejarlo, pero somos expertos todos en manejar un país, una ciudad. Somos geniales en eso, ¿no? Y me parece que esa es una asignatura pendiente de los argentinos, que somos un poquito trasnochados en eso. Bueno, el compromiso con Carlos Rottenberg era de 45 minutos y estamos llegando. Quedan un par de preguntitas en el final, en el estribo. Saludamos al amigo Horacio Joffre, a Mary, a Jazz, a Mario Figliosi, que dice que es un orgullo haber trabajado con Carlos. Y bueno, esta charla de amigos. A Marc Apache, que también saluda. Carlos, ¿qué pensás del teatro en plataformas diferentes, en plataformas digitales? El teatro, por supuesto, que es presencial desde los albores de la humanidad, pero ¿qué pensás de esto, de estas alternativas? Y la otra pregunta por ahí es más de imaginación. Apostó por Mar del Plata Rottenberg, apostó por Mar del Plata El Equilibrista y se anunció, fue el primer espectáculo que se anunció para el 2021. ¿Podremos tenerlo Mar del Plata? Llegué a escuchar hasta El Equilibrista 2021. Sí, justamente. Si realmente en este ejercicio de imaginación, que no sabemos qué va a pasar mañana, si seguimos pensando en una temporada de Mar del Plata como la que imaginabas al final del verano. La primera parte, todo lo que tiene que ver con soportes, streaming o como se llame, yo creo que en este momento donde se impone la solidaridad en todo, está muy bueno. O sea, creo que es una manera de acercarse a la gente, creo que es una manera que la comunidad artística ofrece, en la mayoría de los casos sin ninguna moneda de cambio, ofrece el material pregrabado y me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien porque se trata en definitiva de mantener viva la llama. Otra cosa es pensar que esto no es otra cosa que un complemento. O sea, el teatro es una actividad, también le pasa a la música, pero fundamentalmente en el teatro no hay duda que es un hecho único, irrepetible, artesanal y fundamentalmente desde los griegos para acá con presencia de público. Eso es teatro. Streaming, yo digo siempre en broma que si fuese por el streaming tendríamos que rendirle un homenaje a Darío Vittori, que ya en el año 63 hacía teatro como en el teatro. Alejandro Romay en los 70 hacía alta comedia. Hay ejemplos a rolete, ¿no? Cuando quiero bromear con el tema, digo, teatro virtual existe hace mucho, se llama cine. O sea que, de alguna manera, quiero marcar con esto, que hoy está todo muy bien, que va a seguir, ya existía plataformas digitales antes con los teatros abiertos y va a volver a existir, va a seguir existiendo. Lo que estoy convencido es que ya hubo pandemias en el mundo, en la historia del mundo, y no me imagino, como algunos dicen, cambió para siempre. Bueno, si alguien imagina que Nueva York va a empezar a demoler sus teatros y que Londres va a demoler los suyos, no me lo imagino porque ya insisto, hubo pandemias anteriores y el hecho irrepetible del teatro sigue existiendo. Y con respecto al 2021 sigo pensando en la importancia de poder ir abriendo en primavera. Yo creo que esta es una temporada que no se va a armar hasta la primavera, la de verano hablo, ¿no? Y hoy los ojos están puestos en qué pasa. Estamos terminando mañana el mes 5 del año. Si nosotros pensamos en el mes 9 y en el mes 9 con el protocolo que haga falta, podemos empezar a tener el movimiento de teatro abriendo para que también pierda de algún... Yo digo que abrir también este año es adelantar el miedo en el público, porque nosotros podemos hablar de protocolo, podemos hablar de cómo repercute del lado del escenario, pero en el público
hay un efecto post-cuarentena que va a existir. Yo ya lo viví siendo presidente de la Cámara de Teatro y Música en el 2009, después de la epidemia gripe A. En aquel momento fue epidemia, no pandemia, y fueron solo 10 días cerrados los teatros del país, y después tardamos 3 meses en recuperar al público, la confianza en el público. O sea que cuando yo digo lo de septiembre, es porque tiene que ver para darle tiempo a que el público también vuelva a las salas pensando en el 2021. Por eso dije que va a ser deficitario abrir, pero que habría que hacerlo también por eso, ¿no? Para que la gente empiece a ver que no son los teatros un foco de infección y que van a cuidarse como deba cuidarse por una cosa muy elemental. Es una comparación que me hice mirando el techo en mi cama, ¿no? Cuando yo tenía miedo al avión, lo perdí mirando al comandante, diciendo, si el comandante se sube, y no quieren todos los comandantes suicidarse, es porque están seguros que esa nave está en condiciones de volar, por eso se sube él y deja a su familia en tierra. Bueno, lo mismo podría decir en relación al teatro. Yo no quiero ser responsable, porque en definitiva las paredes, los teatros, son responsables de lo que ocurra, no los artistas ni el público. Yo no quiero ser responsable si no estoy seguro que tenga un protocolo que me dé esa garantía sellado por el Ministerio de Salud, no el de Economía, no el Ejecutivo, el de Salud. Por eso la reunión fue con Ginés, fue a Salud. Yo una vez que tenga ese protocolo aceptado y digamos, concretamente sabiendo que lo puedo cumplir, el primero que entra al teatro soy yo, que trabajo en los teatros. Por eso hice la comparación con el comandante de la nave. Vendrán los trabajadores y después vendrá el público. Pero si no estoy seguro, que se olvide el público, que yo tampoco entro. Carlos Rottenberg, escuchar a Carlos Rottenberg fue el mejor antídoto para estos cultores de la infectadura. Escuchar a Rottenberg fue un antídoto para eso, la mejor vacuna. Rottenberg, gracias en nombre de los marplatenses. Gracias por la charla, pero sobre todo gracias en nombre de los marplatenses y las marplatenses por apostar siempre a la ciudad. Por favor, a ustedes, y como dije ayer, si no fuese un drama que tiene que ver con la salud, qué linda comedia que podríamos hacer en Mar del Plata con la palabra infectadura, porque es un título casi de verano, ¿eh? Bueno, cuando pase esto lo podés armar. Claro, sí, vamos, si viviese Sofovich, ya lo estaría usando. Abrazo grande, Carlos. Buen fin de semana. Suerte. A quedarse en casa, gracias. Carlos Rottenberg con nosotros, un gusto. Quédate en casa. Esta fue una nueva edición de Periodismo en Cuarentena. Muy amable, gracias.